Dice la palabra que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea que si usted está en Cristo, su modelo de padre tiene que ser el Señor. Y usted va a empezar a tratar a sus hijos y a las personas como Dios lo trata a usted. Y el que diga que Dios es un maltratador, miente, porque Dios no maltrata a nadie. Él cuando corrige, aún corrige con amor. Es que a mí me hicieron, el Señor dice, sí, a ti te hicieron, pero tú ahora eres mi hijo y yo soy tu padre. Y no tienes excusa delante de mí para tratar mal a nadie. Es así, hermanos. Porque si no nos quedamos con ese evangelio de sufrimiento, es que yo no tuve, es que a mí me pegaron, a que sí, a todos hemos pasado por cosas antes de llegar a Cristo y aún en Cristo hemos sufrido cosas. Pero Dios a qué nos lleva? Al camino del perdón, al camino del amor, al camino de la reconciliación. Usted ya perdonó a su papá porque lo maltrató, sí, entonces ya no tiene excusa para ser maltratador. Usted ya perdonó a su mamá porque la maltrataron, sí, entonces ya no tiene excusa. ¿Quién es su padre ahora? Dios. Y Él es nuestro modelo a seguir. Y Dios nos llama a que nosotros seamos como Él es. A mí una de las cosas que me ayuda mucho a nivel personal cuando alguien se mete conmigo, cuando alguien me hace algo, el Señor me dice siempre, y yo como he sido contigo, hija, yo digo, Señor, entonces dice, tienes que perdonar, porque yo a ti te he perdonado. Y cuando uno desarrolla esa relación con Dios, es que uno entiende que uno no está para juzgar, que uno no está para condenar y que uno está para hacer con las personas como es Dios con nosotros. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque Dios espera que nosotros seamos como Él es, que seamos pequeños Cristos en este mundo. Entonces que tratemos a las personas como Él nos trata. Dios no nos está pidiendo más. Que perdonemos como Él nos perdona, que amemos como Él ama, porque Él tiene autoridad para pedirnos eso. ¿Sabe por qué? Porque Él es así. ¿Cuántas cosas Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuántos errores hemos cometido? Y cuando nos toca juzgar a otros somos duros, somos severos y en algunos casos hasta crueles. Yo no perdono eso que me hicieron. No es que y usamos un vocabulario que descalifica a la gente y Dios no es así. Muchas personas dicen, ¿por qué insisten tanto que hay que estudiar la palabra todos los días? No es lo mismo que tú te leas un libro secular, porque son palabras humanas. ¿Cuál es la diferencia entre leer la Biblia y leer un libro secular, aunque sea de un autor cristiano? Escúcheme muy bien. La Biblia y la palabra de Dios es un libro irreemplazable. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma, tiene autoridad, porque es la misma voz de Dios. Entonces la palabra es viva en ella misma. Hay personas que quieren buscar instrucción de cómo hacer algo. Hermano, usted antes de quererse instruir en cualquier cosa, vaya a la palabra de Dios. Está muy bien los youtubers y gloria a Dios por ellos, pero le aseguro que ellos no son más sabios que Dios, porque muchos de ellos enseñan, pero sin autoridad, porque usted no conoce la vida de ellos. En cambio, la palabra de Dios tiene poder no de información, los libros tienen poder de información, nos documentan, nos dan información acerca de ellos, pero la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad porque es el mismo Dios encarnado en ella. Entonces es el mismo Dios hablándonos a nosotros y por eso la palabra de Dios tiene poder de transformación, de liberación, de sanidad. ¿Por qué? Porque es la misma voz de Dios. Por eso la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Nunca compare un libro del mundo, por eso la Biblia es el libro más vendido a través de la historia, traducido a más lenguas. Es el libro que han tratado de destruir por los siglos, por muchas generaciones y nunca han podido destruirlo. ¿Por qué? Porque es la misma palabra de Dios y Dios es indestructible. Dios es indestructible y su palabra es indestructible. Hay personas que la han matado, las han perseguido por la palabra de Dios. Esta Biblia que nosotros a día de hoy podemos estudiar, que la escribieron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dos españoles, por eso siempre digo, deuda tenemos con los españoles. Ellos para escribir esta Reina Valera que nosotros leemos en castellano les tocó huir de España porque los iban a matar. O sea, si fuera un libro como cualquier otro, ¿por qué lo persiguen?
¿Por qué tratan de destruirlo? ¿Por qué a los que hablan de él también nos persiguen? ¿Sabe por qué? Porque esta palabra es viva. Porque no es una palabra que digamos nosotros, que podemos ser una palabra hoy bien, mañana mal. No, la palabra de Dios tiene poder, es vida, es capaz de transformar cualquier vida, cualquier corazón, porque es la misma voz de Dios hablando al hombre. Por eso a través de los siglos no han podido destruirla. Es un libro de suma importancia. Es tan tremendo que contaba un pastor de cómo Dios, el amor de Dios, y a mí esto me quebranta porque yo sé que Dios es amor, cómo Dios mandó unos misioneros por allá a una zona indígena y los puso 2 años porque ellos hablaban pero no tenían lengua escrita. Y Dios los mandó 2, 3 años para que ellos aprendieran cómo hablaban a ellos y luego traducir su lenguaje a la palabra de Dios. Y lograron durante 3 años de compartir con los indígenas, descubrir cuál era su vocabulario, escribir en letra, porque no tenían, ellos hablaban, como hacen los niños, hablan, pero no saben leer ni escribir. Entonces estos misioneros fueron mandados a esa selva específicamente por ese trabajo. Y durante 3 años estuvieron con ellos tratando de escribir, era en inglés, y luego escribir el lenguaje de ellos traducido a la Biblia para que ellos pudieran entender la palabra de Dios. Después de 3 años estando con ellos, habían logrado traducir 3 capítulos del Evangelio de Juan, solo para que ellos pudieran leer la palabra de Dios, porque esta no es cualquier palabra. Esta palabra tiene poder, tiene autoridad para transformar vida. Por eso cuando usted lee la palabra de Dios, en nosotros se van produciendo cambios, cambios internos, renovación del pensamiento. Y usted dice, ¿cómo sucede eso? Porque es palabra de Dios que tiene autoridad para transformar y renovar el corazón del hombre. Es la única palabra que tiene esa autoridad. Usted puede leer un libro muy instructivo, psicológico, filosófico, de lo que usted quiera, y usted simplemente va a hacer un pensamiento, si le parece bien lo desecha, pero la palabra de Dios dice que es una espada que tiene poder para penetrar hasta los tuétanos, hasta lo más profundo del corazón del hombre y renovar al hombre de dentro hacia afuera. Ese poder no lo tiene ninguna palabra excepto la de Dios. Y usted puede leerse cualquier libro, hermano, pero nunca va a producir los cambios que produce la palabra de Dios en nosotros. Es una búsqueda diaria del Señor, y en esa búsqueda diaria, en ese estudio, en esa lectura diaria de la palabra de Dios, que no estamos hablando de cualquier palabra, esa palabra es la que va produciendo esa transformación interna en mí, va renovando, entra hasta mi alma, entra a mi espíritu y llega a transformar hasta mi propio cuerpo cuando se producen milagros, sanidades y prodigios. Hermano, no se puede desarrollar una comunión con Dios sin la palabra de Dios. Es esa palabra que yo tengo, ese es mi pan de vida. Usted se alimenta todos los días físicamente, algunos estarán temblando porque no están comiendo el arroz, la yuca, la papa y todas las harinas que nos comemos, y el pan y las galletitas y las tostadas y todas las cosas y los bocatas. Pero hermanos, qué bien que nosotros podamos decirle al Señor, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Que usted un día que no lea la palabra se sienta así como cuando no se come el arroz. Hermanos, que este es nuestro pan de vida. Por eso la palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga en la boca de Dios, porque esta palabra tiene poder de entrar, de renovar todo nuestro ser. Por eso cuando usted se sienta abatido, la palabra del Señor. Cuando usted se sienta desanimado, la palabra del Señor, coja un salmo, levántese, cojo la palabra y me levanto y empiezo a orar con la palabra. No es un libro. Hay personas que estoy aburrido, el TikTok. Voy a ver TikTok. No, el TikTok no lo va a levantar a usted de donde está. Que está aburrido, que Instagram. No, no tiene poder ni el TikTok ni Instagram. Solo la palabra de Dios tiene el poder de renovarnos, de transformarnos. Entre menos nosotros estudiemos la palabra de Dios, menos renovación se produce en nuestro hombre interior. Hay personas que oran muy bonito y les gusta orar y está muy bien, pero eso no te transforma.
La oración no transforma el corazón del hombre, no. La oración es un medio al cual yo me comunico con Dios, pero no está transformando mi hombre interior. Es la palabra, porque es una palabra que tiene poder. Por eso dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Mira que cuando yo voy a la palabra del Señor, esa palabra me guía a toda verdad y aún cosas que yo llevaba sufriendo. La palabra del Señor es un espejo que me muestra la verdad. Y si yo soy el culpable, la palabra me va a decir, estás sufriendo por culpa tuya. Y si otra persona es la culpable, también me lo va a decir, esa persona ha fallado, pero debes perdonarle, porque en Dios no hay otro camino respecto a otras personas que no sea el perdón cuando nos ofenden.